La ponencia la titulé La formación basada en competencias y el perfil profesional. Entonces va a ser una segunda parte de lo que nos demandaba ahora Fernando. Entonces, la he dividido en... ¿Pasas, Julio, por favor? La he dividido en cuatro partes. Lo primero, la tesis, ¿no? La tesis que intenta pues, responder a la inquietud del encuentro, o sea, en qué medida desde los perfiles de formación y las competencias de formación respondemos a esa inquietud de qué estamos formando, para quién estamos formando. La propuesta que se quiere hacer es que no pongamos el O, sino la I, ¿no? O sea, creo que podemos estar formando para las audiencias y para los medios. En un segundo momento, pues iba a hablar de la parte del contexto, lo voy a hacer mucho más rápido, de la formación por competencias, además porque pues, aquellos que estén interesados, el año pasado se publicó en una revista en Inglaterra, pero sí brevemente unos puntos sobre eso, para centrarme, digamos, en el tercer punto, perfiles y competencias profesionales, la difícil articulación de las competencias laborales, académicas y sociales. Aquí lo que quiero hacer es una breve justificación teórica de lo que serían unas competencias genéricas a la hora de pensar los perfiles profesionales de formación en periodismo. Y por último, lo que demandaba la compañera, la colega Adriana, sobre cuál es la propuesta. Entonces venimos con una pequeña propuesta, también pensando en el compañero de México que planteaba, bueno, listo, podemos pensar los perfiles, pero en qué medida eso que es un contrato que nosotros firmamos con el estudiante el primer día, ¿sí? Ese perfil que puede ser arquetipo, ¿no? ¿Sí? Un arquetipo, pero esa promesa que le hacemos al estudiante, ¿cómo la cumplimos a lo largo del proceso de formación? Entonces nosotros tenemos ahí una propuesta sobre evaluación de competencias para evaluar ese perfil, que lo mostraremos al final. Julio, ¿pasas, por favor? Entonces arranco con la tesis. La formación profesional de periodistas debe estar determinada por su cualificación profesional o el desarrollo de unas competencias profesionales que no solo consisten en la adquisición de unos conocimientos o destrezas técnicas para la incorporación al mercado laboral, lo que podríamos definir y definiremos como competencias laborales, sino también ser competente profesionalmente, y aquí se ha mostrado a lo largo de todo el día, significa poder, entre comillas, actuar en un determinado contexto social y cultural. O sea, ser competente socialmente. O sea, se requiere también en ese perfil de formación unas competencias sociales. Aquí se ha dicho, difícilmente se podrá actuar desde el periodismo no comprendiendo, por ejemplo, como se dijo en la mañana, lo que es la peculiaridad de la cultura política colombiana o la peculiaridad de la cultura política y los hábitos culturales de comportamiento en Ecuador o en otros contextos. Las competencias sociales no solo son un complemento de las laborales o académicas, sino que la suma de ellas es la esencia de las competencias profesionales de un adecuado periodista. Un periodista debe estar preparado para trabajar en un medio de comunicación, obvio, pero también para poder ser un mediador social, que interviene en la formación de opinión pública. La función social del periodismo debe estar presente siempre en la formación profesional. Ello supone percibir la información como un bien social, o sea, al tratamiento profesional de la información que da la credibilidad al periodista y al medio, se le une el compromiso con los hechos relevantes del bien común, o sea, la cosa pública. En definitiva, la responsabilidad social del periodismo siempre tiene que estar presente en esos perfiles de formación. Pasamos, Julio, por favor. En esta ponencia queremos sustentar la necesidad que los currículos de comunicación social o periodismo incorporen la competencia mediadora, como un eje transversal del perfil profesional. La mediación se asocia a la necesidad de articular, a la existencia de discontinuidades, como diría Peirce, que requiere un trabajo de vincular y representar a sujetos, objetos, discursos o fenómenos sociales. La competencia mediadora está relacionada con el espacio público, como ámbito comunicativo donde hay transferencias de información que determinan elementos esenciales de la estructura social. O sea, es un espacio político y de lo político. Una opinión pública basada en la interacción comunicativa que genera consensos o disensos frente a los conflictos existentes y que se comporta, según Habermas, en su famosa Historia y Crítica a la Opinión Pública, como público, no solamente como audiencia, cuando se reúnen y conciertan libremente sin presiones y con la garantía de poder manifestar y publicar libremente su opinión sobre las oportunidades de actuar según el intereses generales. Cierro comillas.
La opinión, de eso hemos estado hablando constantemente aquí, ¿no? De esa presión que nos mostraba Fernando y otros expositores, esa presión que está sufriendo el comunicador porque ya no tiene el monopolio que anteriormente tenía sobre la gestión de la información, ¿no? O sea, el ciudadano también es productor, distribuidor de contenidos y de información. La opinión pública es el eje de la cohesión social de un grupo humano, por ello el periodista es un constructor de lo social. Como arquitecto social debe trabajar por la cosa pública, por la gestión de los conflictos sociales o políticos, ayudar a la cooperación y a la búsqueda de acuerdos o consensos. La opinión pública no solo involucra sujetos y objetos para un periodista, sino fundamentalmente a la información referida a la cosa pública. En definitiva, sin un perfil profesional que fortalezca esta competencia mediadora del periodista, será muy difícil su adecuada inserción al mercado laboral y su impacto en la construcción de la opinión pública. Pasamos, Julio, por favor. Brevemente, en esta parte, como le digo, del contexto de la formación por competencias, fue un tema que lo trabajé en un artículo titulado Entre competencias y valores, del deseo de educar a la educación del deseo de ser, en este caso del deseo de ser periodista, ¿no? En una revista International Journal of Lifelong Education. La formación basada en competencias evidencia, y aquí se ha dicho a lo largo del día, desde el mismo, digamos, discurso del señor rector, esa visión humanística que hemos requerido, tenemos que regresar a esa evidencia. Lo que se evidencia en este debate sobre la formación basada en competencias es la gran encrucijada cultural en la cual se encuentra la sociedad actualmente, porque existe un giro en la formación de los jóvenes hacia los intereses del mercado. También porque el conocimiento y la información se han convertido en factores con una centralidad social indiscutible, como se ha mostrado aquí a lo largo del día, pero sobre todo porque supone unos nuevos, entre comillas, modos de ser del humano. O sea, se transforma lo humano, ¿sí? Unas nuevas subjetividades. Los sistemas de educación y las universidades son los que sustentan en gran medida intelectualmente esta transformación del humano. Las exigencias del mercado laboral impregnan un discurso sobre la formación por competencias, que obliga, y reitero esto, y como les digo, yo lo mostré en ese artículo a partir de un análisis del discurso sobre competencias del Ministerio de Educación en Colombia, que obliga a las instituciones educativas y a los sujetos a pensar y pensarse desde una economía del conocimiento y una sociedad del aprendizaje, o sea, del lifelong learning, el aprendizaje permanente. O sea, lo que nosotros tenemos que estar pensando no es en contenidos básicos que requiere perfil. El perfil no lo podemos llenar de contenidos, de técnicas. Lo que tenemos que estar pensando es en procesos y en ambientes de aprendizaje y de enseñanza-aprendizaje donde lo fundamental es enseñar a aprender a estar constantemente en cambio aprendiendo. Voy a saltarme, porque esto además tiene que ver con la declaración de Bolonia y Tuning, no sé si en algún momento podrán tener acceso, pasamos Julio, al texto, pero sí que quiero centrarme en este aspecto que es muy importante, ¿no? La empleabilidad o cualidad de ser empleado en el mercado laboral se convierte en el horizonte que guía la formación en muchos casos. O sea, todo plan de estudios debe estar pensado desde el tipo de formación que requiere el estudiante para ser empleado por el mercado. Ser empleado o responder a los requerimientos del mercado laboral se convierte en una confirmación de una adecuada educación o formación porque se es competente. Esto lo tendríamos que relativizar, ¿no? ¿Competente para qué? ¿Sí? Como afirma Silvia Greenberg, abro comillas, dice, volverse competente involucra volverse una mercancía también atractiva en el mercado del empleo. Esta nueva actitud, ¿sí?, va unida a unos valores orientadores de la actividad humana. Por lo tanto, las instituciones educativas no deben centrar sus esfuerzos en transmitir conocimientos o habilidades técnicas solamente, dado que estos están en constantes cambios, sino sobre todo en conformar un tipo de subjetividades, el animal laborans, ¿sí? Eso que nos mostraba aquí perfectamente Roberto Pombo en la mañana, ¿no? O sea, ese muchacho que llega y hace lo que se le dice que tiene que hacer y lo hace eficientemente, ¿sí?, pero que no va más allá y, digamos, no toma iniciativas y, digamos, mucho más allá del hacer diario y no dimensiona otros aspectos de esa realidad, ¿no?, de esos contextos. ¿Pasamos, Julio? Me voy a centrar más bien en este aspecto de los perfiles y competencias profesionales
y en esa difícil articulación de las competencias que yo defino genéricas de los perfiles para mí, que serían el diálogo entre las competencias laborales, las competencias académicas y las competencias sociales. Y lo voy a intentar justificar brevemente teóricamente, pues evidentemente no tengo el espacio para extenderme. Comienzo por esas preguntas. ¿La empleabilidad debe ser el factor determinante del diseño de perfiles profesionales y currículos de programas de periodismo? Segunda pregunta. Además de las competencias laborales, ¿un adecuado profesional de periodismo requiere otras competencias? ¿Qué diferencias hay entre las competencias profesionales, sociales, laborales, intelectuales o académicas? La competencia se evidencia, también lo han dicho acá los colegas, en la actuación, o sea, en el desempeño pertinente de la persona en la resolución de una situación determinada en un contexto específico que expresa el grado de desarrollo de las dimensiones de la persona y de la profesión. Un estudiante de periodismo es competente cuando muestra unas capacidades para actuar en determinadas situaciones, evidenciando conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Evidentemente aquí hay elementos sobre el desempeño concreto en un puesto de trabajo. Por ello se requiere que los perfiles de formación incluyan las competencias laborales, ¿sí? Estas competencias son las que evidencian la capacidad de llevar a cabo una actividad laboral concreta exitosamente. O sea, las competencias laborales se circunscriben a acciones laborales o de trabajo concreto. Por ejemplo, en un medio de comunicación, editar una noticia de una agencia para un noticiero en radio. Se me ocurre. La formación técnica, cuidado con esto, y tecnológica tiene como centro de su actividad estas competencias laborales. Pensemos para el caso colombiano el SENA, ¿sí? Pero para la formación superior o universitaria, estas competencias laborales son necesarias, pero no suficientes, como lo han mostrado aquí los colegas que han estado pasando. Un profesional del periodismo además requiere otras competencias para alcanzar un adecuado desempeño profesional, porque si no, pues estaríamos formando tecnólogos de periodismo, que por cierto ya, por ejemplo, en el caso colombiano tenemos algunos programas cercanos a ello, ¿no? Los programas profesionales y sus currículos deben pensar más que en la formación para el mercado, en una formación para el mundo del trabajo. Y aquí hay un breve cambio en esa noción del humano que estamos diciendo. El cambiante escenario del mercado laboral imposibilita que este sea el único referente del diseño de los perfiles profesionales de los currículos de periodismo, dado que si estos están a una duración de 4 o 5 años, cuando egresa un estudiante, su formación ya podría estar desfasada en algún aspecto, dado el continuo cambio de ese mercado laboral. Por ello, los perfiles deben estar pensados de una perspectiva más amplia, desde el mundo del trabajo. Aquel que no piensa al trabajador como un apéndice de una máquina o una interfaz, sino que piensa la productividad como la articulación de los intereses de la empresa, por ahí un colega lo dijo, u organización, y de las necesidades de realización del trabajador. O sea, es el lugar donde se potencian las competencias y las habilidades del trabajador, pero también las potencialidades del individuo, del ser humano. El trabajo es también el lugar de realización profesional y personal del periodista. Ese trabajo humanizado y humanizante, escenario de posibilidad del desarrollo individual, organizacional, empresarial y social. El trabajo como vertebrador de la construcción social y política de una sociedad. Por lo tanto, los perfiles profesionales deben integrar esta perspectiva, formando individuos conscientes del papel del trabajo, no solo del empleo, la exigencia y el esfuerzo como elementos básicos de la creación y superación humana. ¿Pasamos, Julio? Por lo tanto, las competencias profesionales incluirían a estas competencias laborales y una concepción más amplia del trabajo en la vida de los futuros periodistas, como elementos catalizadores de las potencialidades de los estudiantes, dado que el sentido del trabajo es mucho más amplio que las relaciones laborales, o como algunos pretenden presentar, como una relación meramente salarial. Por último, recordar que no se puede, desde la educación, pensar la formación por fuera del mercado laboral. No vamos a egresar parados, pero tampoco solamente desde esta. Asimismo, tampoco se puede pensar la formación por fuera de unas competencias intelectuales o académicas, o así como las sociales. Me voy a concentrar en estas competencias intelectuales o académicas. Otro factor a tener en cuenta en la formación de los periodistas son las competencias intelectuales. Estas serían las que desarrollan las potencialidades intelectuales de los estudiantes, aquellas centradas en el desarrollo de habilidades como las siguientes: la lógico-matemática, pensemos estadística, la lógico-argumentativa,
la memoria o los razonamientos lógico-deductivos o lógico-inductivos. Por su lado, las competencias académicas utilizarían estas competencias individuales, intelectuales, perdón, la memoria, digamos lo lógico-argumentativo, etc. Estas competencias intelectuales de los individuos, que en muchos casos son innatas, o sea, las intelectuales, y las ponen a funcionar en ambientes pedagógicos de aprendizaje, donde lo fundamental son los aprendizajes significativos colectivos y la formación colaborativa. Las competencias académicas apuntan a fortalecer los procesos, aquí se ha dicho de ello, algunas cosas, ¿no?, de autoaprendizaje, autorregulación del aprendizaje y la sociabilidad del estudiante. El pensamiento complejo, ¿no? La inteligencia, por ejemplo, emocional. Diversos autores se acercan a definirlas, ¿no? Salas, por ejemplo, plantea que la competencia académica corresponde a la capacidad conceptual y de abstracción, una cosa que creo que nuestros estudiantes tienen muchas dificultades, ¿no? Esa capacidad de ligar y de pensar y abstraer los problemas, ¿no? por el hacer, porque se impone a veces mucho más el hacer, de la producción. Porque también dentro de las, perdón, este comentario, digamos, dentro de la propia universidad se permea un ambiente antiintelectual. Es que es demasiado académico, ¿sí? Como si fuera algo negativo, ¿no? Entonces yo creo que en la universidad, o sea, si llevamos eso a los medios, ¿sí?, pensémoslo, ¿no? Entonces, como se ha dicho aquí, tendría que ver con la abstracción, con la producción, el servicio, la especialización por áreas que se desarrolla a través de la educación formal. También es definida, ahí lo traigo a colación, como la actuación eficaz en situaciones determinadas que se apoya en los conocimientos adquiridos y en otros recursos cognitivos. Bueno, voy a saltarme algunos aspectos para concluir sobre las competencias académicas. Por lo tanto, las competencias académicas, primero, no son innatas como las intelectuales y pueden potenciarse a partir de adecuados ambientes pedagógicos que permiten la resolución de problemas, lo que decía también Fernando, el trabajo en equipo, el desarrollo de pensamientos y procesos complejos. Estas competencias académicas serán también fundamentales en los perfiles y competencias profesionales de los estudiantes de periodismo y marca una diferencia entre la formación técnica y tecnológica y la profesional o de tercer grado. Esa es la diferencia, ¿no? Esa capacidad de ir más allá de la tarea, del hacer, ¿sí? Pasamos, Julio, por favor. Por último, hay que tener en cuenta en los perfiles profesionales de la formación de periodistas que estos se desempeñan en contextos socioculturales determinados. Aquí lo han dicho algunos colegas, por ejemplo, el que viene de Ecuador. Por eso se requieren unas determinadas competencias sociales asociadas a la peculiaridad del entorno donde se ejercerá profesionalmente el periodismo. O sea, si no se comprende, si no se analiza ese contexto, difícilmente se podrá hacer entender las problemáticas sociales. Las competencias sociales son un reflejo de entender el periodismo como un servicio público. Una ética periodística que se concreta en la responsabilidad social del periodista frente a su rol en la sociedad. Los estudiantes de periodismo deben entender este principio orientador de sus actividades. Por ello, las competencias sociales deben hacer parte de los perfiles de formación. Ahora mostraré en la propuesta cómo eso se podría llevar a cabo, o cómo eso se lleva a cabo, en nuestro caso, en nuestro programa. El periodismo debe estar al servicio de la sociedad. Por ello, los perfiles profesionales deben pensarse desde la inserción laboral de los egresados, pero también responder a los intereses concretos de las sociedades donde se desempeñan profesionalmente o se desempeñarán profesionalmente nuestros egresados. Las competencias sociales se entroncan con la necesidad de formar opinión pública como pilar fundamental para mejorar los sistemas democráticos actuales. Y para el caso latinoamericano ni hablemos. Estas competencias sociales deben enfocarse en desarrollar la búsqueda de credibilidad y confianza en el periodista y en la información que fluye por los medios de comunicación. Asimismo, en la capacidad de mediación que tiene el periodista al identificar posibles conflictos sociales para que la sociedad civil o los entes de gobierno puedan afrontarlos. El periodista en formación o profesional debe aportar desde la gestión de la información de lo público, posibles soluciones, potenciar los escenarios de negociación y el contraste de fuentes o perspectivas frente a la situación. Este fue uno de los aspectos fundamentales planteados por Jesús Martín Barbero en sus libros De los medios a las mediaciones, mostrando el ambiente más mediador y al periodista como un actor fundamental de los procesos de la mediación social. O sea, centrar no todo solo en el debate en los medios, sino llevarlo de la mediación. Pasamos, Julio, por favor. El periodista propicia... ¿Cuánto tiempo llevo?
5 minutos y pues voy a saltarme esta parte de la, bueno, rápidamente, sino de la competencia mediadora, decir algún aspecto, ¿no? Que la mediación es la posibilidad de articular las diferencias y de acercar algo que está distante. Potenciar la formación en la competencia mediadora del estudiante, que haría parte de esas competencias sociales, competencias genéricas luego se concretan en competencias del programa, supone aprender estrategias que ayuden a buscar consenso sobre lo público, a encontrar soluciones a situaciones o hechos problemáticos. Entender así la mediación connota que la comunicación siempre es un campo de enfrentamiento simbólico donde se requieren negociaciones de los significados a partir del uso de los medios y mensajes, esos que son el ámbito natural del futuro profesional del periodismo. Esta es una de las razones de ser de la formación del estudiante y debe reflejarse en los perfiles profesionales. Bueno, yo tenía muchos más aspectos, pero como me interesa es mostrar la propuesta, pasa Julio, por favor. Bueno, entonces vayamos si quieren a la propuesta. Por la anterior un momento, qué pena. Sí, bueno, ahí hay una pequeña conclusión, ¿no? Que esta orientación de los perfiles profesionales y de la formación basada en competencias diseña un currículo donde las competencias laborales, académicas y sociales, especialmente en estas últimas, la competencia mediadora, no tiene el punto de partida en los contenidos o técnicas necesarias, sino en construir ambientes pedagógicos donde el estudiante potencie, refine y amplíe sus competencias de formación profesional en periodismo. Es el desarrollo de competencias y habilidades lo que garantiza un profesional idóneo y más eficiente para el medio de comunicación, la opinión pública y las audiencias, en definitiva para la sociedad. La construcción de perfiles y la evaluación de competencias. Aquí llegamos, digamos, a la parte pues, más interesante, que es la propuesta que les queremos hacer como miembros de CLAEP, ¿no? Pasa, Julio, por favor. Bueno, no se ve un carajo, perdón la expresión, ¿sí? Pero voy a explicar el cuadro, ¿no? El cuadro sería lo siguiente, ¿no? Primero tenemos, evidentemente, a la hora de diseñar un currículo, y aquí pues Fernando lo ha planteado en varias ocasiones, ¿no? Lo primero que tenemos que pensar es en esos perfiles profesionales, ¿no? A la hora de pensar el currículo. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta que están, digamos, en la primera columna, ¿no? O sea, los criterios para elegir o para pensar esos perfiles profesionales. El primer criterio sería el mercado laboral, ¿sí? Listo, es un criterio válido, evidentemente, pero ¿cómo se consigue eso? Pues se consigue pues, haciendo entrevistas a empleadores, a nuestros egresados exitosos o a profesionales destacados del periodismo, la comunicación. Con eso tenemos elementos que nos aportan a esa construcción de un perfil, pero también se requieren esas competencias académicas, como les dije, intelectuales. ¿Eso de dónde sale? Pues una revisión de los debates académicos, de las tendencias, ¿sí? Etcétera. También se requieren pensar esos perfiles desde los contextos socioculturales, o sea, eso que he definido como las competencias sociales, ¿no? Y por último, un aspecto que es, pues evidentemente hay que tener en cuenta a la hora de definir los perfiles, lo jurídico-legal, ¿no? O sea, evidentemente se enmarca dentro de unas legislaciones. Con ese perfil profesional, esta columna resume nuestro perfil profesional. Por ejemplo, les voy a leer un aspecto de ese perfil profesional que se hizo con muchísimas entrevistas, con focus group, etcétera, ¿no? Con esas revisiones legales, académicas, etcétera. Entonces, por ejemplo, creativos en sus producciones mediáticas y en las estrategias de comunicación no mediáticas. Estos elementos que ustedes ven acá, un poquito traduciendo la inquietud del compañero de México, que nos decía, bueno, primero lo que les he dicho, o sea, nosotros firmamos un contrato donde le decimos a usted va a salir así. Después de un proceso de 4 o 5 años, usted va a salir así, ¿sí? ¿Cómo medimos eso? O sea, ¿cómo le digo yo a un muchacho en tercer semestre, usted ha llenado el vaso hasta aquí, pero todavía le falta esto? ¿Y qué es lo que le falta? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos una propuesta, ¿no? La propuesta es la siguiente, ¿no? En términos de evaluación, pero voy a hablarla primero en términos del diseño, ¿no? O sea, tenemos unos indicadores de ese perfil, o unas competencias ligadas a ese perfil profesional. Tenemos unas competencias, digamos, que ya no son las genéricas, sino que se traducen las genéricas en una competencia analítica, en una mediadora y una expresiva. Y lo que hacemos es lo siguiente, entonces, en esa competencia, ¿qué se va a fortalecer de este perfil en esa competencia? ¿Qué se va a fortalecer en la competencia expresiva de este perfil?
y luego establecemos en el currículo unas líneas. En nuestro caso son las líneas de teorías, de lenguajes y tecnología, de gestión y de investigación. Esas líneas van desde el primer semestre hasta el último semestre, ¿sí? Y lo que hacemos es lo siguiente. En esas líneas decimos, bueno, estas líneas va a fortalecer este aspecto o estos aspectos de este perfil profesional. Esta línea, este otro aspecto. Cuando tenemos eso, como esta línea tiene que apuntarle a esta parte de formación del perfil profesional, de ahí se nos desprenden unas asignaturas. Y a esas asignaturas les ponemos unos contenidos para conseguir esta parte del perfil profesional. Bueno, ahora vayamos a la parte de evaluación, que es la parte, pues para mí, más interesante. Porque claro, hablamos de formación por competencias, pero si no evaluamos por competencias, no formamos basados en competencias. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, nosotros, ¿qué estrategia tenemos? Tenemos una estrategia de integración de contenidos y de técnicas en cada semestre que se llaman los proyectos integradores, los famosos proyectos integradores de aula, como dice la UNESCO, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un escenario de aprendizaje donde distintas asignaturas de distintas líneas convergen y nosotros lo que tenemos que hacer es convertir esto en una malla de evaluación, por ejemplo, con unas rúbricas. O sea, convierto eso que es creativos en sus producciones, lo convierto en una rúbrica de evaluación, de tal manera que yo evalúo en primer semestre este perfil profesional, cómo está ese estudiante, en segundo semestre, en tercer semestre, etc. Aún más, la prueba de acceso a la universidad debería estar basada en qué tanto el estudiante que quiere ingresar a nuestra casa de estudio se acerca al perfil deseado. Porque en la medida en que nosotros responda más a ese perfil, entonces la prueba respondería a esto. Entonces nosotros aquí sí que podríamos evaluar, por ejemplo, lo que le falta a un estudiante, como esto es gradual, lo que le faltaría a este estudiante dependiendo, por ejemplo, podríamos decir cómo está en este caso, por ejemplo, en su competencia expresiva, en su competencia analítica. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, la universidad tiene un software, ¿sí? Un software que lo que te hace es permitir, por ejemplo, decir, este salón está en la competencia expresiva en este nivel. Si el próximo semestre lo coge otro profesor de la línea de expresión y lo deja en el mismo nivel, quiere decir que algo está pasando. Pero no solamente eso, le podemos decir a un padre de familia, le podemos decir, su hijo entró con su competencia analítica, era esta, y en tercer semestre está acá. ¿Qué hacemos también? Bueno, entonces tenemos un espacio para evaluar la integralidad y tendríamos, o sea, el perfil profesional, y tendríamos otros espacios para evaluar, ¿qué evaluaría, por ejemplo, una asignatura que se llame de la línea de teorías, por ejemplo, la que yo manejo de lenguajes y conocimiento? Tendría que evaluar esta parte del perfil profesional, o sea, estas competencias profesionales, que evidentemente se concretarán, se traducirán en la asignatura a partir de unos indicadores de competencia, como ustedes saben, y unas rúbricas. Pero entonces se le miden estos aspectos concretos dependiendo de las asignaturas de las líneas. Él siempre va a estar viendo asignaturas de estas líneas y se le va a evaluar en otros momentos el perfil integral. ¿Sí? Bueno, con eso les dejo la inquietud y el aporte, que era un reclamo de la colega Adriana, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, por favor? Estas horas. Disculpen, me paso por el frente. Eso no es una pregunta. No. Cuando le lanzaba la pregunta, más bien voy a aprovechar tu intervención para colegas, ¿no? Volver a lanzarle la pregunta a Fernando. Bueno. Cuando yo te decía, ¿no será posible pensar la cosa desde otro lugar? Era un poco esto, ¿sí? Es decir, incluso eso nos está planteando que competencia tiene que ver menos con competir y tiene que ver más con el verbo competer, es decir, lo que a uno le compete como profesional. Porque, digamos, el competir no lo lleva a ningún lado, sino a ganar o a perder la carrera, ¿sí? Entonces, evidentemente yo tengo mis diferencias con Roberto, pero creo que esto es una base fundamental para pensar ese otro lugar desde el cual apuntarle a ese arquetipo, que creo que como arquetipo, pues, siempre es una suerte de ideal, ¿no? Cada uno
se acerca de una manera u otra al arquetipo, pero nunca vamos a ser 100% en cada uno de esos aspectos, ¿sí? Eso era por ese lado, de tal manera que ese asunto de la competencia mediadora hace que el comunicador sea más un estratega. El ser estratégico es como un entrenador de fútbol, tiene distintos equipos a los cuales enfrentar, y frente a cada uno es un estratega, es decir, tiene que hacer algún tipo de cambio, de giro en la modalidad de juego, en la manera de la posición de los jugadores. Es un poco eso lo que cada comunicador tendrá que hacer, es decir, poder analizar y sobre todo tomar decisiones, ¿no? Profesionalmente uno está hecho para tomar decisiones sobre las cosas. Un breve ahí, inciso, y es que el estudiante no compite con los demás, compite consigo mismo. Cuando uno entra dentro de la lógica de la formación basada en competencias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora sí, una pregunta. Una pregunta muy breve, Roberto, para ver una opinión. Seguí con mucho interés lo que decía y quería preguntarte esto. ¿Qué opinión tienes tú respecto del rol de la universidad, de las facultades, respecto a las competencias sociales? ¿Por qué? Porque he visto que muchas veces las universidades han terminado subyugándose un poco al tema de las competencias laborales, dejando y olvidando el tema de las competencias sociales. Y creo, no sé si comparte el criterio, que las competencias sociales, la configuración de esa idea debe provenir finalmente del proyecto educativo de la universidad y de la facultad. No sé si No, sí, y además, o sea, lo que tú dices de la deontología o de la ética, ¿no? Por ejemplo, muchos programas, el nuestro sacó la ética, ¿no? O sea, para nosotros es algo transversal, ¿no? Es un debate, ¿sí? Para no pensarlo solamente desde los contenidos, pero sí que, por ejemplo, nosotros lo tenemos clarísimo desde el perfil de formación, ¿sí? Pero, bueno, no sé cómo... Pero es transversal, pero aparece finalmente en... O sea, lo que nosotros hacemos lo siguiente, ¿no? Es más o menos pensar lo siguiente. O sea, esas competencias laborales para nosotros se concretan en la competencia expresiva, o sea, en el manejo de formatos, o toda la parte técnica, redacción, géneros, o sea, toda esa parte. Y es fundamental, obvio, es un básico de la formación, ¿sí? Pero no puede ser exclusivo. Por eso digo, si fuera eso exclusivo seríamos una tecnología. ¿Qué hacemos nosotros? Incluir, digamos, lo académico, la competencia académica, pensado desde lo analítico, o sea, no solamente desde la interpretación, sino, bueno, ahí hay un debate, ¿no? Pero pensando de lo analítico, o sea, ser capaces de ser analistas de la realidad social y cultural, porque si no eres capaz de analizar, y para eso tienes que tener unos niveles de abstracción y, por ejemplo, tener unos elementos básicos como un soporte conceptual y teórico que te permite interpretar una realidad, no sé, un concepto, ¿sí? Te permite. Y digamos, la parte mediadora la trabajamos desde la competencia social. Para nosotros es... Aún más, si, yo no sé, mira, aquí está la mediadora, mira las características que sería, la que traduciría esas competencias genéricas sociales, mira los elementos que tiene que trabajar la competencia. Aún más, tenemos dos líneas que le apuntan a esa competencia mediadora. Y mire cuáles son. La de gestión, en la cual tenemos 3 o 4 asignaturas, y la de investigación. La investigación es la que pone en contexto al estudiante también, no solo exclusivamente, con una realidad que debe de analizar, ¿sí? Y en la que tiene que mediar y proponer a partir de una investigación, ¿no? O sea, proponer después de un buen hecho investigativo. No sé, Muchísimas gracias, doctor. Una parte está en el texto, que era lo que le faltó a la investigación, a la ponencia de la competencia mediadora. Gracias, muy gentil.